Buenos días, mi nombre es Josefina Paz y hoy haré un breve análisis sobre un tema específico elegido que tiene relevancia en el mundo actual. El tema general es la desigualdad económica en el mundo actual. La situación elegida es la desigualdad en el acceso a la buena educación primaria en el Perú durante los últimos 5 años. La situación elegida hace referencia a las desigualdades en cuanto al acceso a una buena educación en el Perú. Si bien la mayoría de peruanos cuentan con acceso a la educación, el problema radica en que muchas de las escuelas no se dedican a dar una buena enseñanza, sino, como diría Bauman, una enseñanza más líquida. Actualmente, debido a diferentes crisis económicas que han ocurrido tanto en la historia del mundo como en la historia del Perú, la educación y el acceso a esta se ha dividido en dos grandes brechas, separadas por diversos factores, siendo el más importante el ingreso económico. Hugo Díaz, que es el presidente del Consejo Nacional de Educación, anunció que muchos de los factores que han permitido que se ensanche esta brecha en la educación urbana y rural tienen relación con aspectos socioeconómicos, como la pobreza o la desnutrición. Sin embargo, también existen variables que dependen del Estado. Una de estas son la falta de profesores especializados. En el país, solamente un 9% de las escuelas primarias de zonas rurales son polidocentes, es decir, que hay casi 10.000 escuelas rurales unidocentes, donde un solo profesor enseña a alumnos de diferentes grados educativos en una misma aula. Lo peor es que estos maestros no reciben una capacitación adecuada para enseñar. Es posible notar que el Perú ha avanzado de modo significativo en cuanto a otorgar educación primaria y acceso a esta a las áreas rurales como urbanas. Hoy en día, un 90% de los pobladores, tanto de la población urbana como rural, culmina la educación primaria, cuando hace 2 décadas atrás solamente la culminaba la población urbana. Lo afirmado no significa que se esté frente a un problema resuelto. Según cifras del Ministerio, la brecha de los aprendizajes entre las escuelas rurales y urbanas, en cuanto a lectura, por ejemplo, se incrementó en un 15,4% a 36,6%, y en matemáticas de un 4% a un 16,8%. Esto quiere decir que mientras en las ciudades la educación mejora, en el campo cada vez es de menor calidad. Y el tema central de este análisis es cuál es la importancia o cuál es la relación que tiene esta problemática con el mundo actual. Y en este caso me gustaría usar de referencia a la UNESCO, quien ha anunciado o tiene el juicio de que la desigualdad educativa puede llegar a conflictos de riesgo de violencia o también a consecuencias medioambientales. Al ser el Perú uno de los países con mayores desigualdades educativas, quiere decir que estamos perdiendo recurso humano, porque no logramos desarrollar el conjunto de capacidades y talentos de todos nuestros niños y adolescentes. Por otro lado, hay una relación comprobada entre la desigualdad educativa y una serie de problemas sociales, entre ellos la inseguridad, la delincuencia. Si todos tuviéramos oportunidades iguales de acceder a una buena educación, tanto inicial, primaria y hasta secundaria, luego de acceder a una educación superior y después obtener puestos de trabajo aceptables y remunerados, no tendríamos esta situación tan extendida de delincuencia y conflictividad social. Según un estudio reciente basado en datos obtenidos en 100 países a lo largo de 50 años, los países con mayores niveles de desigualdad escolar tenían mucho más probabilidades de pasar por situaciones de conflicto. Por ejemplo, en 22 países de África, la probabilidad de un conflicto en un plazo de 21 años es del 50%, sobre todo en las zonas con bajos niveles educativos. La desigualdad trae consigo manifestaciones, protestas y conflictos generados por las personas afectadas y diversos movimientos para alcanzar el reconocimiento de sus derechos humanos básicos. Como mencioné hace un momento, la desigualdad educativa también puede tener consecuencias medioambientales, y en este momento lo explicaré. Los sistemas educativos deben asegurarse de dotar a las personas de las competencias y conocimientos necesarios para secundar la transición a industrias y prácticas agrícolas más ecológicas y ayudar a encontrar nuevas soluciones a los problemas ambientales actuales. En la mayoría de los países, la educación es el mejor indicador del nivel de sensibilidad respecto al problema del cambio climático. En la mitad de los países del mundo no hay ninguna mención explícita del cambio climático o de la sostenibilidad ambiental. Es por ello que desde la UNESCO se pide más ayuda para la educación,
no solo por ser un derecho de todo ciudadano, sino por el riesgo que implica su ausencia. Hoy más que nunca la educación tiene la responsabilidad de estar en sintonía con las dificultades y aspiraciones del siglo 2021 y fomentar el tipo correcto de valores y competencias que conduzcan a un crecimiento sostenible e integrador y a una convivencia pacífica. Gracias por la atención.